si tú sigues creyendo. Dinámica juvenil, dinámica juvenil, dinámica juvenil, dinámica juvenil. Es hora de dinámica juvenil. Sí, señor, 10:45 minutos. Gracias por estar ahí. Desde ya la gente pues reportando los saludos, sintonía, pidiendo canciones. No, señores. Junior simplemente vino a compartir, un dialogar. No es que vamos a tener un especial, porque aquí, por la gracia de Dios, siempre escuchamos todas sus alabanzas. Así que en breve, Junior Kelly Marchena con nosotros. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida al pastor Ariel Rodríguez, quien nos visita desde la ciudad de La Vega. Pastor, feliz año nuevo. Elvis. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Vivo, con salud, tanto yo como la familia, así que... ¿Usted es casado, muy pastor? alegre. Claro, claro. ¿Cuántos hijos tiene ya? Es bueno que el hombre esté solo. Sí, eso es verdad. Oye, pero el pastor está al día. ¿Cuántos hijos tiene, pastor? Una ya? linda niña tenemos. Uy, qué bien. Sí, así que también aprovecho y le mando un saludo a mi esposa Carol Lizardo. No se puede quedar y ese a saludo. mi bebé también, Liz Mariel Rodríguez. Qué Que bueno. nos están escuchando ahora. Bueno, pastor, ya usted conoce la temática del conversatorio en esta primera parte en Dinámica Juvenil. Sí, sí. Le invitamos a los oyentes a que busquen su Biblia y recuerden que estamos desde el capítulo 23 hasta el capítulo 27 del libro del Éxodo. Lea su Biblia. Manantial de vida Nuestra única regla de fe y esperanza. Bueno, pastor, iniciamos con el capítulo 23. Adelante. Yo noto ahí que Dios le da leyes, digamos, de convivencia a los israelitas. Y una de las leyes que me llama la atención es cuando dice que si ellos veían que un burro de alguien que tuviera enemistado con ellos, como que se caía, que no tomaran la carga, sino como que pararan al burro, aún siendo de su enemigo. Y me llama la atención porque hay personas que quizás dirán, bueno, esa persona es enemiga mía y me hizo tal cosa. Ahora entonces me voy a aprovechar, este es su medio de transporte, su medio de, digamos, de sustento, y aquí él me la va a pagar toda. Sin embargo, Dios lo que dice es que hagan lo contrario, que ayuden a su prójimo. ¿Qué usted tiene que decirnos en cuanto a eso? ¿Y qué mensaje tiene para nosotros hoy día esta ley de Dios dada a los israelitas? Es muy interesante justamente ese punto que tú mencionas, porque lo que se esperaría, lo normal, es que si yo tengo un enemigo, pues yo diga, bueno, este hombre se cayó aquí, me la pagó con solo caerse, porque el burro, el asno de una persona, era a veces su medio de sustento, era el vehículo que le llevaba todas las cargas. Entonces, si una persona se le caía el burro con la carga y no podía levantarlo, yo como enemigo, si yo era enemigo de esa persona, yo tenía inmediatamente que ir a ayudarle, porque eso era un punto para nosotros poder volver a conciliar las amistades. Dios no quería que el pueblo entre ellos fueran enemigos. Dios quería que hubiesen reglas de convivencia claras, que si una persona ofendía al otro, entonces pudieran de alguna manera conciliarse, dejar el orgullo de un lado, entrar el corazón, bueno, permitir que la humildad entre a su corazón y entonces volver a las amistades y así ponerse en paz con los enemigos y con Dios también. Amén. Siguiendo con las leyes humanitarias, a mí la que me llamó más a la atención es que en este capítulo Dios no le da privilegio al pobre, como en otros capítulos vemos que hace hincapié que hay que tratar bien, que hay que suplirle. Pero aquí yo quiero que usted nos aclare por qué ni siquiera el pobre, los jueces orientales tenían que tener privilegio. Es que la justicia, es como su nombre lo llama, justicia. Si se corrompe la justicia por algún agente externo, ya sea como la riqueza o la pobreza, entonces los jueces estaban representando a Dios de manera equivocada. Entonces, como ejemplo para nosotros hoy en día, debemos tener claro que nosotros no debemos
mostrar favoritismo ni al pobre ni al rico. Exactamente. Y sobre todas las cosas, no aceptar sobornos. Justamente, porque, oye, ¿qué es lo interesante? El punto no es que no le está dando privilegio al pobre, sino que está implementando lo que tiene que ver con la justicia. Porque si le da básicamente un privilegio, no sería específicamente un privilegio como tal, sería más bien pervertir la justicia. Tú porque eres pobre, aunque tú no tengas la razón, yo te voy a dar la razón. No, eso es pervertir la justicia. Entonces el pobre tenía que ser honesto, tenía que ser justo y tenía que ser recto, al igual que el rico. Lo único que no tenía la solvencia económica igual. Pero el juez entonces tenía que definir quién tenía la razón independientemente de su posición O social. sea, no importa que tú seas pobre o rico, el asunto es quién tiene la verdad. Exactamente. Otro detalle que me llama mucho la atención, donde habla acerca del año sabático y el sábado, donde se es- sembraba durante tenía esa durante pregunta. 6 años y entonces el séptimo se dejaba libre. Y siguiendo en los versículos 14 y más, habla también de las 3 fiestas que se celebraban. ¿Qué nos puede decir de esto al contexto del día de hoy? Muy interesante, miren. Ese año sabático era un año muy importante y un año que nosotros podemos decir que fue dado con sabiduría al pueblo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se utilizaban abonos. Entonces la tierra de alguna manera tenía que reposar y la tierra como se autoabonaba. Aparte de eso, ese año servía para alimentar a los pobres y alimentar a las fieras del campo. Porque el dueño de la propiedad no podía de ninguna manera tomar los frutos que se generaban en su propiedad por cuenta sola. Era como que Dios hacía producir la tierra para que los pobres y las fieras del campo pudieran comer y pudieran tener el sustento. Entonces, este año sabático no fue guardado sistemáticamente por los israelitas, fue un problema eso. Por eso, de hecho, viene el cautiverio de los 70 años, que ya en muchos domingos ustedes lo van a ver, porque todavía, si ustedes van sistemáticamente con la Biblia, como lo han hecho, entonces van a llegar a lo que tiene que ver con los 70 años de cautiverio. Dios mandó a los israelitas por eso, porque no habían llevado sistemáticamente esto, habían descuidado al pobre, habían descuidado los animales del campo en ese sentido. Entonces, básicamente, reitero, la idea del año sabático es que la tierra reposara, se repusiera y también que alimentara a los pobres y a las fieras del campo. Con relación a las 3 fiestas anuales que se hacían, eran muy importantes porque una de ellas, que era la Pascua, simbolizaba la liberación que Dios le dio al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos duraban 7 días comiendo panes sin levadura. El pan sin levadura, como también se ve ya en el santuario, donde se pone la mesa con los panes de la preposición, nosotros podemos ver un simbolismo de Cristo. El pan tenía que ser sin levadura, porque la levadura era un simbolismo del pecado. Ahí estaba El una de error. mis preguntas, que qué significaba el pan sin levadura. Sí, justamente era eso. Entonces Dios no quería ver la levadura en el pan, porque esa levadura simbolizaba pecado. De hecho, Jesús en varias ocasiones le reiteró a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Pero, pastor, es solamente el pan sin levadura en esa fiesta. Me imagino que en otros momentos sí lo comían con levadura, ¿no? Evidentemente. Solamente porque- para la fiesta. Sí, porque eso era una fiesta solemne que simbolizaba la liberación de Egipto y, a más futuro, la liberación del pecador, del poder del pecado. Y es que también la levadura simbolizaba, como hoy en día, una alteración a lo que es la harina, a lo que era el pan. y Dios quería lo que sacaba sea íntegro en ese momento. Exactamente, que estuviera Exactamente. íntegro. Así es. Y además que representaba a Jesucristo cuando viniera aquí a la tierra. Evidentemente. Entonces, sin alteración, sin pecado, en un ser humano. Y ese era Exactamente. Cristo Mi Jesús. pastor, dice la palabra en Éxodo 23 que cuando los israelitas entraran en la tierra de Canaán, Dios iba paulatinamente a sacar a los cananeos de ese lugar. Pero antes de, le iba a enviar avispas para que como que los ahuyentaran. ¿Por qué entonces Dios tiene que utilizar, digamos, este insecto, las avispas, para sacar a los cananeos de ahí, cuando podía hacerlo directamente? No era necesariamente para sacar a los cananeos, era para implementar el terror en ellos, para ir haciendo que ellos se desligaran de la tierra donde estaban. Dios iba a ir sacando a los cananeos paulatinamente por una razón muy simple. El pueblo era pequeño, la tierra era demasiado grande. Si la tierra quedaba desierta, entonces se multiplicaban, como lo dice también, Y llegaban animales, las bestias. fieras del campo salvajes, y entonces iban a afectar el pueblo. Pero también había un propósito, ese es el propósito básico que se menciona, ese único propósito. El pueblo era pequeño,
los cananeos eran demasiado, la tierra era muy grande, entonces para que no se multiplicaran las fieras, Dios lo iba a sacar paulatinamente. Esas avispas eran un símbolo del juicio de Dios. No solamente iba a enviar avispas, sino que iba a poner el terror de la presencia del Señor en ellos, para que cuando el pueblo llegara, ellos estuvieran atemorizados y no pudieran entonces accionar contra el pueblo. Porque todo ese pueblo que iba a quedar ahí, que iba a ir siendo retirado paulatinamente, era un pueblo guerrero, era un pueblo bélico. Entonces, Dios tenía que de alguna manera poner un cerco alrededor del pueblo de Israel para que este pueblo no se sublevara, no se levantara y dijera, por ahí, y este chin de gente aquí, vamos a sacarlo de una vez, ¿qué es lo que pasa? A mí, realmente, mi comentario iba por ahí, porque vemos que Dios es tan ordenado que hasta en eso, Él les dice, mira, no los voy a sacar en un año, porque si los saco en un año, se va a llenar la tierra de fieras. Yo voy a esperar que ustedes se multipliquen y los voy a ir sacando poco a poco. Vemos cómo Dios prevé todo esto para que sus hijos siempre estén en bienestar. Y de ahora en adelante es que vemos qué tan organizado es Dios con todas las órdenes que va a comenzar a dar de ahora en adelante. Así que vamos a pasar al capítulo 24, que Glenis tiene algo que comentar ahí en el 24. Yo me quería quedar en el 23 Vamos, con vamos, qué significaba adelante. la fiesta de la siega, porque ahí hay un significado como que- muy marcado. Pero el pastor dirá si quiere. No, Ustedes son los que hacen la Bueno, pregunta. vámonos con Me este. en 30 dijeron- segundos dígale a Glenis qué fue la ¿Cuál? fiesta de la ciega, porque todavía... ¿Cuál era la finalidad Exacto. que tenía esta fiesta como tal? La finalidad de la fiesta de la siega era celebrar la prosperidad que Dios le había dado al pueblo. Era justamente eso, que el pueblo reconociera que Dios le había dado muchas bendiciones. Y algo interesante que yo sé que ustedes probablemente lo pueden mencionar en lo adelante es que Él da un mandato y dice, no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Porque Sí, en lo las leí. naciones paganas hacían un ritual en el momento de la siega. Ellos tomaban el cabrito y lo hervían en la leche de su madre para tomar ese caldo y regarlo, disculpen, en lo que tiene que ver con los jardines, los lugares donde sembraban, para que eso le diera prosperidad en una próxima cosecha. Entonces, Dios le da este mandato de celebrar la fiesta de la siega y le da también este mandato de no hacer eso para que ellos totalmente reconocieran que Dios era el proveedor, que Dios, como fue nuestro eslogan de la ofrenda de gratitud, Dios bendice y provee. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber todo esto. Y les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de esta su radio Amanecer, en cualquiera de las frecuencias, que puede comentar, hacer su pregunta a través de los números de teléfono. A ver, Richard, ¿cuáles son los números de teléfono a donde la gente puede llamarnos? 829-688-5600 desde el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y 809-283-00 desde celulares, desde el interior, completamente, Elvis, completamente. Gratis, Como nos gratis gusta. todo el tiempo. Dígame, ingeniero. Recuerden que tenemos el WhatsApp también al 829-688-5600. Usted puede hacer su pregunta. No llame al WhatsApp, por favor. Escriba y escriba su nombre y de dónde nos escucha. Bueno, Pastor Rodríguez, hay un versículo en el capítulo 24 que me llamó poderosamente la atención. El capítulo inicia diciendo que sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab, Abiú y 72 ancianos de Israel. Y el verso 2 dice, pero solo Moisés se acercará a Jehová. Uno sigue leyendo como buen estudiante. Y en el versículo 10, entonces dice que vieron al Dios de Israel. Solo dice esa parte, el verso 10. Pregunta un amigo oyente, ¿lo vieron todos o lo vio solo Moisés? Lo vieron todos los que estaban hasta esa altura del monte. Porque los príncipes comieron y bebieron delante de Jehová, también sigue diciendo el texto. Ahora, hay algo que aclarar con este texto interesante. Explíquelo, ministro. Sí, porque dice que nadie ha visto a Dios. Entonces aquí dice que Dios se le apareció a Moisés y a los príncipes. Y ellos comieron y bebieron en presencia de Dios. Esto que aparece aquí es una teofanía. Es ¿Qué es una teofanía, pastor? A eso voy. Es una manifestación de Domingo a Dios. las 11 de la mañana. Yo pensé que era una hermana de la iglesia. A ver. Sí, suena bonito para un nombre femenino, pero la teofanía es una aparición de Dios. Una aparición de Dios amigable, comprensible para la vista humana y no
digamos, en un término No, simple, no en todo su esplendor. exactamente, que no afecte la integridad humana. Me llamó Ok. la atención la palabra amigable. Ey. Fíjate cómo él dice amigable porque puede ser, como entendemos, que si vemos a Dios directamente así, en una manera no amigable, somos consumidos directamente. Inmediatamente, por eso también el texto dice que Dios no extendió su mano contra ellos, porque la extensión de la mano de Dios significa juicio en este contexto. Ahora bien, una clara teofanía también la podemos ver en el libro de Josué, cuando él está caminando alrededor de los muros de Jericó, que ve un soldado. Él ve un soldado ahí y entonces le dice, hey, ¿tú quién eres? Dime. Ah, no, espérate, yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, y él se postra y lo adora. Solamente puede recibir adoración Dios, pero Josué está delante de una figura divina, delante de una persona divina, lo está adorando, no está muriendo, no está siendo consumido, pero es una figura comprensible para sus ojos, amigable, y esto mismo pasa también en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Recuerde que si usted tiene alguna preguntita, ese es el momento. Usted es parte, sea parte de este conversatorio. 829-688-5600 y el 809-200-8300 desde su celular, desde el interior, desde el exterior también, completamente gratis. Ahí estamos estudiando los libros desde el 23 hasta el 27 de Éxodo. Ahí tenemos una llamadita. Vamos a tomar esta. Buenas. Hola. Hola. Ahí se nos fue. Vuelve y marque 829-688-5600 y el 809-200-8300. Aquí está. Buenas. Hola. Hola. Sí, buenas, Dios- ¿me escuchan? Dios te bendiga, líder. Dios te bendiga. Le escuchamos. Qué bueno, Dios les bendiga a ustedes también. Y les pido a ustedes que hagan bien la aclaración sobre el tema del ángel de Jehová, que muchas veces se trata en la palabra de Dios y que refiere a Cristo. Ayúdanos a entender un poco de ese tema. Ok, el ángel pastor de le Jehová, escuchó. el ángel de Jehová que aparece siempre en Éxodo, que le apareció a Gedeón. Ese ángel de Jehová, dice el caballero, que haga la aclaración, dice, se refiere a Cristo. Sí, el ángel de Jehová se refiere a Cristo. Hay algo interesante con relación a esto. Por ejemplo, vuelvo y reitero, la figura que aparece a Moisés, a Josué, era justamente el ángel de Jehová que había aparecido. El ángel de Jehová era que iba delante de ellos. Y el nombre de Jehová, dice el mismo Dios, iba a estar puesto en él. Nosotros sabemos que ese ángel, por ejemplo, se postraban delante de él. No se puede nadie postrar delante de un simple ángel, porque nadie merece adoración sino solamente la divinidad, la Trinidad, la deidad. Entonces, en este sentido, es un tema muy amplio que nosotros pudiéramos pasar horas hablando de lo que esto significa, el contexto ya teológico del concepto. Pero básicamente nosotros podemos ver que el tratamiento que se le da de persona al ángel es un tratamiento que solamente se le puede dar a Dios. Bueno, vamos a tomar la siguiente, vamos a tomarlas. Ahí se nos fue esa, se nos fue. Usted tenía una pregunta, Glenis. Así es, y es que vemos que el pueblo de Israel siempre se mostraba como dispuesto a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Porque vemos en el verso 3 que dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, pero cuando seguimos leyendo vemos que se le hacía difícil cumplir con su mismo propósito. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo que tan rápido se descarriaba? Muy interesante la pregunta. Yo sé que ustedes y nuestros amigos oyentes han escuchado una frase que dice que del dicho al hecho. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos, bueno, Dios y Moisés estaban trabajando con una nación que había sido esclava por más de 400 años, que había sido expuesta a ritos, ceremonias y un ambiente totalmente pagano. Eso de una u otra manera se había impregnado de tal manera en ellos que les era difícil poder liberarse de manera completa. Entonces ellos con su mente sabían que debían de servir a Dios, pero sus hábitos, sus costumbres estaban ya direccionadas muy al mal. Por ejemplo, Dios le dice a ellos, nombre de dioses paganos no mencionaré entre ustedes. Es justamente para evitar que cuando ellos mencionen, por ejemplo, los nombres, se recuerden de sus prácticas, actividades, quizás de aquellas fiestas que hacían y entonces tengan la intención nuevamente de hacerla, de realizarla. Entonces, por eso el pueblo prometía
y entonces se desviaba porque es que, ok, ellos sabían que era lo correcto, pero estaban habituados a hacer otra cosa, como dijo el Señor. Nunca ustedes podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal. En el capítulo 25, mi pastor, nos vemos allá, vemos cuando Dios habla con Moisés y le dice que hagan el santuario. Me llamó la atención el versículo 8 específicamente, donde dice el Señor que debe hacerlo exactamente como Dios se lo mostró a Moisés. Entonces yo pregunto, ¿Dios le mostró a Moisés una maqueta de lo que él debía hacer o le mostró directamente el santuario del cielo? Discúlpeme antes y perdóneme, Richard. Yo tengo una pregunta del versículo 2. Yo pensé que le iba a responder. Del versículo 2. No, quiero para que vayamos, vamos a decir en la escala. Ok. Aquí dice el versículo 2, justamente donde dice el Señor, dijo a Moisés, di a los israelitas que me traigan una gran ofrenda. La recibiréis de todo el que traiga voluntariamente de corazón. Esta parte donde dice la recibiréis de todo el que traiga voluntariamente. O sea, aquí me está hablando de que no importa la condición de la persona que lo llevara, debía recibirse esa ofrenda o de donde saliera esa ofrenda. De donde saliera, te refieres, por ejemplo, si era mala vida. Como exactamente, decimos. ahí voy. No necesariamente, porque Dios es un Dios de justicia y no recibe cohecho. Dice, no recibe Salmo 15, nada de algo así. cohecho. Entonces, con relación a esta ofrenda, lo importante ahí es la palabra voluntario. Dios no quiere nada obligado de nadie, pero tampoco vamos a decir que una persona va, asalta a otro de su compañero, le quita el asno, le quita la carga, el cargamento, y entonces va y le lleva una ofrenda. No. Dios no acepta eso. De hecho, eso está penado y una persona que hiciera eso, lo primero es que se iba a ver con los jueces. Entonces, no había una Las posibilidad leyes del clara. capítulo 23 evitaban Que lo del 25. sucediera eso. No hay una posibilidad de que una persona llegara ante Dios, bueno, había, pero muy remota, que una persona llegara con una ofrenda delante del Señor que fuera, como decimos, mala vida. Lo digo por el contexto actual, donde posiblemente en algún momento querramos recibir alguna ofrenda y entonces aparece alguien que dice, bueno, yo tengo aquí algo mal habido, yo lo voy a dar para el Señor porque lo tengo como una forma de perdonarse. No, porque eso es una cosa diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, si una persona va a llevar una ofrenda a la iglesia, yo como pastor no me voy a poner a indagar. Hermano, dígame, ¿cómo usted se ganó eso? No, es que usted es pastor, usted no es abogado, Claro, ni juez. eso no Me tiene doy a sentido. entender. Ahora, si la persona, si yo sé que es una persona, digamos, una persona que se dedica a otros negocios, a negocios Ilícitos. sucios. Ajá, ilícitos, gracias por la palabra. Y es bastante reconocido y esa persona va y me dice, pastor, mire, yo tengo aquí para regalarle un carro. Digo, hermano, gracias por la tentación, hermano. No, yo. Bueno, Sí. vamos a tomar Gracias por la llamadas. tentación. Vamos a tomar llamadas 829-688-5600 y el 809-200-8300. Usted tenía una pregunta Sí, del versículo sí, 8. El versículo 8, pastor. Dios le mostró, una maqueta a Moisés o le mostró directamente el santuario celestial. Y ahí mismo la otra pregunta es, dice que Dios quería mostrarle a ellos, a través del santuario, que Él moraría con ellos. Explíqueme esa expresión. ¿Por qué Dios tiene que para poder morar con ellos, que le hagan una tienda, que le hagan un santuario? Muy interesante la pregunta. Mira algo muy importante con relación a lo que tiene que ver si era una maqueta, fue el santuario. Yo considero que fue el santuario que Dios le mostró. Porque para Dios mostrarle una maqueta a Moisés no tiene que hacer tanto, digamos, perdónenme la expresión, tanto show. Suban al monte, hagan sacrificio, déjenme un grupo por allá atrás. No, Dios no tiene que hacer eso. Pero Dios lo llevó al monte y entonces hubo una columna de nube mezclada con fuego y algo majestuoso, justamente para mostrarle lo que era el santuario celestial, como dice el libro, la carta a los Hebreos. Entonces, con relación a hacer un santuario, ¿por qué hacer un santuario? Lo primero es que el santuario es un mapa. El santuario no es meramente un lugar meramente como tal, simplemente, sino un mapa del camino de la salvación en todos sus departamentos. Entonces, aparte de eso, los israelitas de alguna manera, como ya dije anteriormente, estaban habituados a otro tipo de adoración que tenía que ver con ver. Ellos veían las deidades. Dios lo que está haciendo es
tratando de desviar la mente de las deidades paganas de los israelitas y ponerla ya en un santuario donde se está viendo, manifestando la gloria de Dios. De hecho, el pueblo de Israel estaba tan habituado a hacer esto, a adorar por ver, que luego hasta el arca del pacto llegaron a adorarla en vez de a Dios. O sea, algo tremendo. Bueno, el WhatsApp activo, me dice el ingeniero Lex. ¿Qué dice el señor WhatsApp? Tenemos una pregunta aquí del hermano Dixon desde New York y nos dice, Dios le habló a Moisés con voz oral, o sea, audible. Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, Muy sí, buena. realmente muy buena pregunta. Yo considero que sí, porque de hecho eso es lo que nos indican los capítulos donde Dios se le apareció a Moisés y comenzó a hablar con él. O sea, no sé si Dios pudo haber hablado por telepatía con él. Yo creo que habló. Yo creo que habló de manera oral, porque incluso los israelitas escuchaban la voz de Dios en forma de trueno. O sea, es algo... Ahora, eso es algo muy importante también mencionar, que Dios baja al ser humano, condesciende y le habla en su idioma. Dios le habla en una manera que el ser humano pueda comprender. Yo no sé cuál es el idioma del cielo. Algunos dicen que el español, otros dicen que el hebreo. Yo no sé cuál es. Ahora bien, yo lo que sí sé es que cuando Dios quiere comunicar un mensaje, Dios no viene con un lenguaje raro por ahí. No. Dios viene en el idioma que usted lo puede comprender, asimilar, desglosar y aplicar a su vida. Avanza el tiempo, 11, 12 minutos, nos quedan 5 minutos con el pastor Ariel Rodríguez en este primer programa del año 2020. Gracias a nuestro Padre Celestial, de verdad, de todo corazón, y a todos ustedes por ser parte de esta transmisión especial. Dígame, Glenis. Agregando valor al comentario que hizo el pastor sobre si era real que Dios necesitaba un lugar para habitar, siendo el santuario, dice en el comentario adventista que el santuario proporcionaba un centro visible para el culto del único Dios verdadero y constituía, por lo tanto, un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos. Es decir, había una buena finalidad con Dios mandar a crear ese santuario. Vamos a ver qué dice el WhatsApp activo. Sí, tenemos saludos aquí desde la iglesia. Pastor, los saludan de la iglesia en los Alcarrizos, Vislumbre de Sion, Dayana Gautier. Esa es su iglesia natal. Bueno, su iglesia natal está activa y le están enviando muchos saludos a usted, pastor. Gracias. Pastor, de mi parte, la última pregunta. Adelante. Si Dios en los 10 mandamientos prohíbe hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas, ajá. ¿por qué entonces Dios manda a que se hagan 2 querubines y se pongan encima del propiciatorio? Gracias por esa pregunta. Mira, el propósito con el que Dios da el mandamiento es adoración. No harás imagen para adorar. Esa es una traducción simplificada del mandamiento. No vas a hacer imágenes para adorar. Ahora, las imágenes, de una u otra manera, el ser humano está relacionado con imágenes. Todo lo que usted hace es una imagen, lamentablemente. Ahora, Dios está haciendo esto, está mandando a hacer los querubines como una representación de lo que hay en el cielo, no como un objeto de adoración. Solamente se podía adorar a Dios. Entonces, Dios da un mandamiento, no es el mandamiento no hagas imagen, sino el mandamiento no hagas imagen para adorar. Entonces eso no se contrapone en ninguna forma con lo que tiene que ver con los objetos que Dios mandó a hacer en el santuario, que también eran imágenes de lo que estaba en el cielo. Ok. Vemos además que Dios le dice que el tipo de ofrenda que él iba a aceptar eran oro, plata, bronce, y que además ya en el momento del propiciatorio también este iba a estar hecho de oro. Entonces, ¿de dónde el pueblo iba a sacar tanto oro? ¿Había un método? Cuéntame. Sí, ellos tuvieron un método antes de salir de Egipto. Dios le dijo, vayan donde su vecino y pídanle oro, pídanle ofrendas. Y entonces, de ahí dice que el pueblo de Israel salió totalmente rico. Rico salió de Egipto. Entonces, hay algo importante que antes de que se terminen de ir los minutitos, quiero mencionar. El programa es suyo, pastor, no se preocupe. El santuario es como dije, un camino, un mapa sobre la salvación. Su principal, o sea, lo que primero representa es a Cristo y su ministerio. Nosotros podemos ver en el atrio
a Cristo en su ministerio terrenal, muriendo por nosotros, haciendo lo que tiene que ver con la unción a través del lavacro para poder ya oficiar directamente en el santuario, en el lugar santo. Pero en el lugar santo entonces nosotros vemos otro método de oficio que tiene que ver con los panes y la mesa, con el candelabro, la luz que siempre emitía este candelabro, y también con el altar del incienso. Nosotros podemos ver que en el atrio los metales son bronce lo que se usan, tanto para el altar como para el lavacro, pero ya dentro del lugar santo es oro, y dentro del lugar santísimo pues ya ustedes saben que también es oro, pero con algo muy especial, que es la presencia de Dios de manera visible. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se humanó. ¿Por qué bronce en el atrio? Porque es la representación del santuario, del ministerio terrenal de Cristo. Pero ya cuando Cristo muere por nosotros, cuando Cristo fue ungido en su momento del bautismo, y Él realiza todo su ministerio, muere y asciende, entonces ya Él asciende glorificado al reino de los cielos, y entonces por eso el metal que nosotros vemos en el lugar santo, Oye, está buena es esa. oro. Wow, pastor, Oro. esa me gustó, esa explicación. O sea, lo que está afuera es bronce, pero entonces lo que está dentro del santuario es oro. Es oro. O sea, Tremendo. porque es que el ministerio que se desarrolla dentro del santuario se desarrolla directamente en el reino de los cielos. Y allá, hermanos, allá las cosas son, como decimos, a otro nivel. Una pregunta, pastor, ya Buenas. llegando a la parte final. Todavía se mantienen los 10 mandamientos. Evidentemente. Amén. Pero cuando empezamos a leer el libro del Éxodo, nos encontramos con muchas leyes. Se ha hecho mención todo el programa. ¿Por qué no se mantienen esas también? Porque eran leyes, en primer lugar, habían leyes que tenían que ver con lo civil, que tenían que ver con el trato del prójimo, y que de alguna manera los principios se mantienen en el cristianismo. Por ejemplo, si usted ve a un enemigo que está mal pasando, usted tiene el deber de ayudarlo como cristiano. Eso es algo que se mantiene del capítulo 23. Pero hay otras que son ceremoniales, que simbolizaban puntos o tipificaban puntos específicos del ministerio de Cristo, que ya cuando Cristo vino lo cumplió. Por ejemplo, el sacrificio. Ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es quien nos libera del pecado. Entonces, ¿para qué vamos a seguir sacrificando corderos si ya Cristo se sacrificó por nosotros una vez y para siempre? Tremendo. Bueno, muchachos, creo Tremendo, que el pastor tremendo. tiene que volver. Sí, sí. Y me gusta que el pastor tiene un vocabulario juvenil. Exacto. Porque la Porque cosa el pastor que, es Es jovencito. joven, hermano Richard. tú sabes que hay pastores que son jóvenes, pero usan mucho vocabulario, tú sabes, un poquito Así como más. tú. No, un poquito más adelantado. Bueno, la verdad estamos Joven, agradeciéndole, ¿viste? Pastor Rodríguez. No sé si tiene algún saludo especial allá en La Vega. Sí, muchas gracias por la invitación, y queremos mandar un saludo a nuestras iglesias, la iglesia de Atico, El Cerro, Guaco, Naranjal, El Quemado, Nivaje, y un grupo haitiano que tenemos. A esa hermandad linda le motivo a que siempre continúen alimentándose a través de esta radioestación y a través de este programa Dinámica Juvenil. Bendiciones para todos. Pastor, de todo lo que usted leyó y pudimos compartir, ¿qué mensaje positivo podríamos darle a esos oyentes que aman la radio, posiblemente no visitan ninguna denominación, pero tienen ese temor a Dios y les gustan los temas de Radio Amanecer, los temas bíblicos? ¿Qué mensaje podríamos darle de estos 5 capítulos del libro del Éxodo? Miren, hay algo interesante con relación al santuario. Si usted lee todos los detalles que Dios le dio a Moisés, oiga bien lo que le quiero decir. Dios no inventa. Dios no inventa. Dios no hace la cosa al azar. Dios es un Dios planificado. Es un Dios que todo lo tiene en orden y todo lo tiene proyectado. Y así como Dios tenía en cuenta cada detalle del santuario, Dios tiene en cuenta cada detalle de su vida y todo lo que Él quiere hacer con usted. Así que usted simplemente tiene que ponerse en las manos de Dios y dejar que la mano de Dios obre en su vida. Y usted verá que así como el santuario fue una obra magnífica, admirada durante todos los tiempos, así su vida va a llegar a ser también una obra magnífica en las manos de Dios. Excelente. Bien, tenemos un saludo especial. El pastor Ángel Machuca está reportando la sintonía por el WhatsApp. Muchas Fiel, gracias. fiel De verdad, oyente, sí, muchas gracias de verdad por la sintonía. También, como mencionamos, la iglesia madre del pastor, que él dijo que
que esa es su iglesia, que le mandaron saludo al hermano Dixon también de Nueva York, que está en sintonía con nosotros, la hermana Virginia, que no nos dice desde dónde está. A todos muchas gracias de verdad por el reporte de sintonía a esta hora. Bueno, saludar también a todos los que se suman a nuestro Facebook. Saludos para Gerson Eliezer Javier. Gracias también a María Pérez Almonte, Ajá. Tito Campuzano, Noel Cruz, María Guzmán, licenciada Rosa María Núñez, Carlos Sosa, Lorenzo Enríquez, Mari Yolaine, Marcelín, y también, señor, un amigo nuestro, Jairo Familia. Gracias por estar en sintonía. A todos los que se suman a esta transmisión. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Usted tiene que volver. Cuando ustedes quieran. La Vega, ¿todo bien en La Vega? ¿El clima cómo Súper. está ahora mismo en La Vega, pastor? Bueno, el clima está, donde yo vivo está bueno. Ok. La Vega siempre está bueno el clima. Sí, Es que en La Vega somos buenos todos. Iremos pronto por allá todos, ¿verdad? Chicos. Deportiva y cultural. Señor. Bien. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias, Pastor Ariel Rodríguez, pastor de la Asociación Dominicana del Nordeste. Al regreso, entonces venimos en un conversatorio especial con Entre nuestro amigos querido... ¿eh? Entre amigos, Entre conversatorios. amigos, Sí. sí, definitivamente Junior Kelly Marchena. Ya volvemos. No es conservador o liberal o por la religión.